Bienvenidos a JN Noticias Edición Central. Soy Ilse Guzmán y como siempre trayéndoles información electoral y de coyuntura que usted necesita conocer. Veamos ahora nuestros titulares. Congreso podrá votar adelanto de segunda legislatura desde el 2 de febrero. Hasta hoy, ciudadanos podrán postular por las plazas de jefes de las ODP por las elecciones municipales complementarias 2023. Sepa cuáles son los requisitos para la presentación de una solicitud de inscripción de una organización política. Comencemos con la información. La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó declaraciones acerca del adelanto de elecciones 2023 o 2024. Veamos. Que se adelante las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente nosotros desde el Ejecutivo estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder. Nadie tiene ningún interés, y yo, Dina Boluarte, no tengo ningún interés de quedarme por más tiempo en la presidencia. Si estoy acá es porque asumí mi responsabilidad constitucional y estaremos acá hasta que el Congreso, ustedes, señores congresistas, que de frente a frente en esa oposición, pónganse de acuerdo. Digan tal día las elecciones y en ese instante estaremos convocando a elecciones generales para que libremente y democráticamente, sin chantajes, el pueblo peruano pueda elegir a los nuevos congresistas y a la nueva fórmula presidencial. Y en el 2023 nos iremos todos, pero pongamos en calma la paz. Pongamos en calma la patria. En este tiempo de transición, siempre he dicho, es un gobierno de transición, no es un gobierno que se quiera perpetuar en el poder. Democráticamente la alternancia es cada 5 años y excepcionalmente como esta vez estamos acortando. Democráticamente vayamos a votar libremente las elecciones y elegir a nuestras autoridades idóneas para tener un Congreso que nos represente a la altura de lo que el país necesita y un Ejecutivo también que se ponga a la altura de lo que el país necesita. Y desde el 2 de febrero el Congreso podrá debatir sobre el adelanto de la segunda legislatura para el 15 de febrero. Así lo precisó ayer en la tarde en un comunicado del Poder Judicial. El dictamen de la Comisión de Constitución que propone el adelanto de la segunda legislatura para el 15 de febrero podrá ser debatido por el Pleno del Congreso a partir del 2 de febrero, según un comunicado del Poder Legislativo. Asimismo, iniciada la segunda legislatura ordinaria del periodo 2022-2023, el Pleno del Congreso podrá ratificar en segunda votación la reforma constitucional de adelanto de elecciones para abril del 2024. Cabe recordar que el martes 24 de enero la Comisión de Constitución aprobó el dictamen para el adelanto de la fecha del inicio de la segunda legislatura para el 15 de febrero. Sin embargo, el Legislativo decidió cambiar este cronograma. Y el ministro de Justicia, José Tello, habló sobre el impacto que tendría el adelanto de elecciones sobre las reformas políticas electorales. Somos respetuosos de lo que decía el Parlamento. Si el Parlamento decía que las elecciones en el 2023, serán en el 2023. Si el 2024, es el 2024. Las reformas se dan en un contexto también en el cual se puedan propiciar este tipo de discusiones y también toma de decisiones. Recordemos que cuando se habla de reforma política se hablan de reformas constitucionales y reformas legales. Y esto es una postura más que como especialista en temas electorales, como ministro de Justicia. Es evidente que nosotros tenemos 2 tiempos para las reformas, constitucionales y legales. Ahora, por ejemplo, el Congreso estaba viendo en la Comisión de Constitución y Reglamento reformas de carácter constitucional, era parte del proceso que ellos estaban llevando adelante. Entonces, este tipo de reformas, en la medida en que hay una elección,
más próxima, evidentemente pues no podrían ser desarrolladas. Lo que se podría avisorar es de que tengamos reformas, pero específicas como para tener un proceso electoral en las condiciones pues, de rapidez. Y Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil de Transparencia, habló también acerca del adelanto de elecciones. Además, se refirió que es una necesidad política que se realicen las votaciones este año. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, en estos días el Parlamento está sesionando y es una necesidad política y una responsabilidad política que tienen los congresistas de adelantar elecciones para este año 2023. ¿Por qué para el 2023? Porque la forma en que se han venido desarrollando las movilizaciones y este contexto de estallido social nos obligan a plantear salidas políticas a la crisis antes de vivir más deterioro de nuestra democracia, ¿no? Ese adelanto de elecciones, además, debe venir acompañado de un cambio de normas legales que permitan y agilicen, sin afectar las garantías del proceso electoral, la inscripción de partidos políticos y manteniendo siempre la autonomía de los organismos electorales, ¿no? De esta manera se puede ampliar la oferta política y más partidos van a poder participar en la contienda, ¿no? Esa es la primera propuesta que nosotros estamos planteando como asociación. Actualmente, más de 60 compatriotas nuestros han perdido la vida en un escenario de confrontación a nivel nacional y para plantear diferentes acciones que permitan dejar este momento tan dramático que estamos viviendo, una de ellas debe ser la señal política de querer escuchar una de las demandas de la población, que es que se adelanten las elecciones y se renueve a quienes están actualmente ejerciendo el poder de representación, ¿no? En ese sentido, existe la posibilidad formal de adelantar elecciones y para eso tiene que haber una decisión política por parte del Congreso de adelantar ese proceso y está en manos de los parlamentarios de tomar esa decisión. Y atentos a la siguiente información porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales lanza convocatoria para el concurso público para la selección de jefes de las oficinas desconcentradas de procesos electorales en el marco de las complementarias que se van a realizar el 2 de julio. Entre la documentación obligatoria que se exige para el cargo está hoja de vida del postulante, título profesional universitario, experiencia laboral general no menor de 10 años, experiencia laboral específica de 5 años en cargos ejecutivos de jefe o coordinador, de los cuales 3 años deben ser en el sector público y finalmente especialización o diplomado con una duración no menor de 30 horas. Es importante mencionar que la inscripción y carga de estos documentos será a través de la página de la OMPE hasta hoy, 27 de enero. Y cambiando de información, les comentamos que para las próximas elecciones municipales complementarias se elegirán 12 alcaldes y 60 regidores en 12 distritos de nuestro país. Veamos. 12 alcaldes y 60 regidores serán elegidos en las elecciones municipales complementarias del 2 de julio de este año en distritos de 8 departamentos del país donde se anularon los comicios municipales 2022. Los alcaldes a elegirse corresponden a 12 distritos, cada uno de los cuales contarán con 5 regidores, de acuerdo a un reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Las localidades donde se declaró la nulidad de las elecciones son Canes y Aco en Ancash, Recta en Amazonas, Lari en Arequipa, Chimbán, Pión y Ninabamba en Cajamarca, Manitea en Cusco, Chinchihuasi y Salcabamba en Huancavelica, Aparicio Pomares en Huánuco y Huamantanga en Lima. El reporte de COPE indica que en Salcabamba y Pomares se declaró la nulidad de las elecciones ante graves irregularidades que modificaron los resultados de la votación. Se hizo lo propio en Recta, Manitea, Huamantanga, Aco y Lari, donde los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superaron los 2/3 del número de votos emitidos. En Pión, Ninabamba, Chinchihuasi, Chimbán, Canis, se declaró la nulidad de los comicios por inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral.
Estamos de regreso aquí en JN Noticias y a esta hora nos toca la entrevista. Vamos a retroceder al 2019 para conocer cómo se realizaron las elecciones municipales complementarias del 2019. Y para eso está con nosotros la señorita Liz Barrera, y es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. ¿Cómo está usted? Bienvenida a JN Noticias. ¿Cómo estás, Lizeth? Muy buen día a todos. Por favor, muy buenos días, gracias por estar en la entrevista. Para que nos comente, por favor, pero para iniciar, por favor, me gustaría saber qué son las elecciones municipales complementarias, que nos ponga en contexto para que los ciudadanos lo tengan más claro, por favor. Claro que sí, mira, este tipo de procesos electorales se dan cuando en una elección municipal se declara la nulidad en determinadas inscripciones por determinadas causales que están establecidas en la Ley de Elecciones Municipales. A raíz de esta declaratoria de nulidad, se procede a convocar a elecciones municipales complementarias. Entonces, ¿por qué razón se declara la nulidad de las elecciones? Sí, mira, el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales establece determinadas ciertas causales, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, cuando existen graves irregularidades por infracciones a la ley que de alguna manera hubiesen modificado los resultados de la votación. Por otro lado, ante el ausentismo de más del 50% de los electores, también es una causal. Y finalmente, cuando los votos nulos o en blanco, ya sea sumados o de manera separada, den un porcentaje de los 2/3, que sea mayor a los 2/3 de los votos emitidos. En esos tres supuestos, en esas tres condiciones, es posible que se declare la nulidad de una elección municipal. Ahora, en el 2019 se declaró la nulidad de 2 distritos, similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Y por eso son las elecciones que vamos a realizar en este año, elecciones municipales complementarias. ¿Es normal esta cifra, que sean 12 constantemente, está por ahí? No, suele variar por determinadas circunstancias. En este caso es una coincidencia. Y justamente en relación al artículo 36, a las causales, permíteme indicarte que en uno de los distritos en el año 2019, en el distrito de Huasmín, provincia de Selendín, Cajamarca, se generó este proceso de elecciones complementarias debido al ausentismo en las elecciones municipales. Y en los 11 distritos restantes fue debido a que los votos nulos o votos en blanco superaron los 2/3 del número de votos emitidos, ¿no? En ese contexto fue que se generaron estas elecciones municipales complementarias. Ahora, una también de las situaciones adicionales fue la violencia electoral. Recordemos que en el distrito de Guadalupito de la Libertad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Si nos podrías traer en contexto, por favor, con lo que sucedió en aquel tiempo. Mira, estos actos de violencia no solo se dieron en este distrito. Nosotros tenemos mapeadas situaciones de actos de violencia, toma de locales y quema de material de actas electorales en varios distritos en los cuales se desarrolló justamente estas elecciones complementarias, ¿no? Tenemos el distrito de Mirgas, en Ancash, Chipao, Ayacucho, Huachos, en Huancavelica, Alto Inambari, en Puno, Guadalupito, como bien se menciona, y La Chaqui en Lima Canta, ¿no? En estos lugares, los fiscalizadores del local de votación detectaron el día de la jornada electoral actos de violencia y también actos de destrucción, de quema de material electoral, ¿no? Entonces, ¿la violencia, se puede decir, violencia electoral genera la nulidad de unas elecciones o no necesariamente? No necesariamente. En este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Que esta toma de locales, en estos actos de violencia se generó la quema de actas electorales, ¿no? Fueron actas determinadas como siniestradas, es decir, no fue posible su procesamiento por parte de OMPE. Y es por ello que se genera todo un procedimiento en el cual esta OMPE procede a denunciar esta situación, realiza todo un tratamiento de estas actas. Cuando no es posible obtener un acta, ya sea por parte de las organizaciones políticas a los cuales se les remite un juego del acta electoral, si no es posible esta situación, ya se procede a informar al jurado electoral especial correspondiente para que éste resuelva. Y ante
inexistencia de estas actas, lo que hace el Jurado Electoral Especial es declarar o determinar la nulidad de estas, justamente de estas actas, ¿no? Claro, otro de los distritos también que usted ha mencionado es Chipao. Y sí, precisamente se registró ahí inasistencia. ¿Qué es lo que pasó? Si nos podrías brindar el detalle, por favor. ¿Por qué ese distrito sucedió nuevamente que hayan electores que no hayan ido a votar? En este caso, en las elecciones regionales y municipales del 2018, lo que generó inicialmente la nulidad es que no se alcanzó los 2/3, ¿no? Que los votos nulos o votos en blanco superaron los 2/3 de los votos emitidos. Ese fue el contexto inicial. Por ello, se procedió a convocar las elecciones municipales complementarias en estos 12 distritos, entre ellos Chipao. Posteriormente, ante la declaratoria, ante la convocatoria de este proceso electoral para el 7 de julio del 2019, se realizó la jornada electoral y solo en 11 de los distritos se logró elegir autoridades municipales. Y en Chipao, ante el ausentismo de más del 50% de electores, se declaró nuevamente la nulidad, ¿no? Y es así que posteriormente se procede a convocar, la Presidencia del Consejo de Ministros convoca a elecciones municipales complementarias solo en Chipao, la cual se debió haber realizado el 29 de marzo del año 2020. Pero recordemos que para ese entonces ya nos encontrábamos ante el estado de emergencia, en el cual se dictó cuarentena, lo cual imposibilitó continuar las actividades para que el proceso electoral se desarrolle con normalidad en la fecha indicada, y fue por ello que este proceso de elecciones complementarias se llegó a materializar recién en el año 2021, en el mes de octubre. El 10 de octubre del 2021 se desarrolló el proceso de elecciones complementarias en Chipao, en donde ya se pudo elegir a las autoridades municipales correspondientes. Claro, ¿no? Entonces, como bien lo has señalado, se dio en un contexto de pandemia, el COVID-19, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto, o fue el mayor reto del Jurado Nacional de Elecciones en estas elecciones municipales complementarias del 2019? Bueno, en el caso específico de Chipao, ¿no?, que se realizó una segunda elección complementaria, básicamente el tema de la pandemia, ¿no?, que trajo consigo una serie de retos para poder desarrollar a cabo un proceso electoral y que se realicen todas las actividades que permitan, que garanticen la legalidad del proceso electoral. Eso básicamente fue un gran reto, pero lo afrontamos de manera óptima y el proceso se desarrolló dentro de los márgenes que nos brinda la normativa electoral. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos puesto en contexto ese tema de las elecciones municipales complementarias en el 2019. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Lisette, y ya próximamente espero estar nuevamente con ustedes para comentarles un poquito más acerca de estas elecciones que ya nos encontramos en el periodo electoral de elecciones complementarias 2023. Bien, muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado con Liz Barrera, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos de regreso aquí en JN Noticias, edición central. Y ahora le informamos que el Perú reafirma su compromiso con los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Perú reafirmó su compromiso con los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores tras la participación de una delegación de alto nivel en su cuarta revisión ante el examen periódico universal del referido Consejo. Por su parte, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, alertó sobre la importancia de resguardar la independencia y autonomía del sistema electoral durante su participación en el examen periódico universal del Perú en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre las recomendaciones de los estados en materia electoral, Colombia recomendó que se garantice la independencia en las funciones del presidente del JNE y se le den la protección y garantías de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Nacional Superior de Justicia Penal Especializada condenó a 8 años de prisión efectiva y el pago de 10.000 soles de reparación civil a Rodrigo Benítez Silva por el delito de apología del terrorismo a través de sus redes sociales. Veamos. El Poder Judicial dictó la primera condena por el delito de apología del terrorismo por redes sociales. Rodrigo Benjamín Benítez Silva fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva y al pago de 10.000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. La Fiscalía y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo lograron acreditar que Benítez Silva realizó una publicación a través de su red social de Facebook con contenido que enaltece, exalta y justifica al condenado cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. El procurador público especializado en delitos de terrorismo, Milko Ruiz, advirtió que cualquier declaración, publicación o expresión en las cuales se exalte, enaltezca o justifique el terrorismo o a una persona condenada por dicho delito mediante sentencia firme, constituye delito de apología sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta 15 años. Esta condena se realizó el pasado 18 de enero del 2023. El delito de apología del terrorismo está previsto en el Código Penal. Y presten mucha atención a la siguiente nota porque el portal del Jurado Nacional de Elecciones permite conocer a las autoridades regionales y municipales elegidas para todo el territorio nacional en el periodo 2023-2026. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones informó que, a través de su portal institucional, los ciudadanos pueden conocer quiénes son sus autoridades regionales y municipales elegidas en los comicios del 2 de octubre y el 4 de diciembre del 2022, además de sus hojas de vida y planes de gobierno. A través del acceso directo, conoce a tus autoridades nacionales, regionales y municipales, ubicado en el portal www.jne.gov.pe. Se puede acceder a la información de los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales, así como de los alcaldes y regidores de los consejos provinciales y distritales de la República. En relación con las hojas de vida, brinda datos sobre cada autoridad vigente en los siguientes ámbitos: ocupacional, académico, trayectoria partidaria, relación de sentencias y declaración jurada de bienes y rentas, entre otros aspectos. Asimismo, consigna los planes de gobierno que los actuales gobernadores y alcaldes provinciales y distritales presentaron cuando solicitaron su inscripción como candidatos. Ello con el fin de que los ciudadanos realicen el seguimiento de las propuestas formuladas. Y en JN Noticias hemos preparado un material especial sobre los requisitos para la presentación de una solicitud de inscripción de una organización política. Veamos. De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, la solicitud de inscripción de un partido político debe tener las actas de constitución de los comités partidarios debidamente identificados, de acuerdo con lo establecido con la presente norma. Estos comités partidarios provinciales corresponde a cada uno de los constituidos por la organización política en todo el territorio nacional.
la relación de afiliados. Es el equivalente como mínimo al 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional. El acta de fundación. Conforme a lo establecido en la ley, se trata de un documento que acredita el acto fundacional del partido político. Debe tener cuanto menos el ideario, que contiene los principios, los objetivos y su visión del país. La declaración jurada expresa de cada uno de los fundadores, donde conste su compromiso y vocación democrática. Asimismo, contiene la relación de órganos directivos y de los miembros que la conforman. También la denominación y el símbolo partidario y el domicilio legal del partido. El estatuto contiene el nombre y símbolo de la organización política, la descripción de la estructura organizativa interna y requisitos para tomar decisiones internas, además de requisitos de afiliación y desafiliación y los derechos y deberes de los afiliados, entre otros aspectos de vital importancia. El reglamento electoral, que tiene la estructura de los órganos electorales descentralizados, los requisitos para ser candidato en elecciones internas y en elecciones primarias, reglas para el procedimiento de inscripción de candidatos de elección popular y las reglas para la elección de autoridades internas de la organización política y requisitos de los candidatos. Otro de los requisitos para la solicitud de inscripción es la designación de los representantes, personeros legales y técnicos, titulares y alternos. Por último, la designación de un tesorero titular y un suplente del partido político. Richard Barnett, el hombre que posó con los pies encima del escritorio de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el asalto del Capitolio, fue declarado culpable de 8 delitos y podría afrontar una pena de más de 20 años de cárcel. Veamos. Richard Barnett, el hombre fotografiado con los pies encima de la mesa de la presidencia de la Cámara de Representantes durante el asalto del Capitolio del 2021, fue declarado culpable de 8 delitos por un jurado de Washington. Entre los delitos que se le acusan están entrar en una zona restringida, permanecer en ella con un arma peligrosa y obstruir un procedimiento oficial, ya que ese día el Congreso verificaba la victoria del presidente Joe Biden ante Donald Trump. Su sentencia se pronunciará el 3 de mayo y solo por este último cargo podría afrontar un máximo de 20 años de cárcel. Por otro lado, un jurado federal en Washington lo declaró culpable de robar un sobre del despacho de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y alterar el orden público en el Capitolio. Desde el ataque del Parlamento americano, más de 950 personas han sido arrestadas por su participación en estos disturbios y 192 han recibido penas de cárcel. Hasta aquí con la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día lunes. Los dejo con imágenes de Alpamayo.